fin. Bueno, queridos hermanos y amigos, buenas noches. Si a alguno no tuve el honor de saludar, aunque creo que a la mayoría o a todos sí. Vamos a Hechos, capítulo 10, versículo 36. Vamos a leer un pasaje de la Escritura allí que nos va a servir como introducción para lo que vamos a ver juntos en la noche de hoy, confiando y esperando que este tiempo sea verdaderamente de una profunda bendición para nuestras vidas. Y Hechos, si lo tienen, capítulo 10, versículo 36, dice: Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Qué expresión maravillosa. Dios dice de su propio evangelio. Dios habla de su propio evangelio como el evangelio de la paz. Mire, un grupo importante de hombres y mujeres, muchos, en su mayoría de ellos anónimos, algunos con nombre, con ocupación, que fabricaban carpas, que eran carpinteros, que tenían sus ovejas, vaya a saber. Pero todos ellos, después de haber creído en el Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador, después de haber encontrado en Cristo el Mesías que estaban esperando, después de haber confiado que aquel que veían, que había sido criado por José, por María, que había jugado con el aserrín en la carpintería de su papá, que ese era el Mesías, muchos de ellos salieron a recorrer el mundo y viajaron por todas partes con el objetivo de proclamar el Evangelio. Y a medida que proclamaban el Evangelio, y como no podía ser de otra manera, muchas personas, tenían un corazón dispuesto para recibir ese Evangelio, y muchos otros tenían una severa oposición. Aquellos primeros años de cristianismo, aquella revolución espiritual que se manifestó por el poder del Espíritu Santo en el mundo, contaron con hombres y mujeres que tuvieron un estilo de vida fabuloso, precioso y digno de ser imitado. Contaban su experiencia, lo que habían vivido, que habían conocido al Mesías, que habían confiado decididamente en Él, que por fin se sentían libres de la condenación eterna y que ahora habían abrazado una fe, el Evangelio de la paz, del cual hemos leído en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que había transformado radicalmente su vida. Ellos iban, venían, y su forma de ser había sido transformada. Ya no eran los mismos, eran distintos. Pensaban de otra manera, veían la vida de otra manera, opinaban de otra manera, hablaban de otra manera. Yo quiero llevarlos a ustedes a leer un pasaje, por favor acompáñenme a 1 Tesalonicenses capítulo 2. 1 Tesalonicenses capítulo 2. Usted sabe que después de Filipo, Tesalónica fue la primera ciudad que escuchó el mensaje del Evangelio de los labios del apóstol Pablo. ¡Qué honor! Él había estado con Silas en Filipo, había sido un tanto negado y maltratado, y había salido para Tesalónica. Y Tesalónica, repito, es la segunda ciudad de Europa que escucha el mensaje de salvación, el mensaje del Evangelio de la paz, de boca del apóstol. Ellos habían llegado allí perseguidos de Filipos, pero predican el Evangelio de tal manera que un grupo importante de hombres y mujeres confían en el Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Tuvieron cierto tipo de oposición, pero no fue tanta,
porque ellos con su manera de hablar, de expresarse, de ser, mostraban a Cristo. Y esa es la idea del mensaje de esta noche. Como creyentes, llegar a vivir la experiencia de vivir a Cristo, de mostrar a Cristo. Ahora bien, fue tal lo que causó lo que estos hombres hicieron en Tesalónica, que necesitaron solamente 3 semanas para fundar una iglesia. Hoy a menudo, con nuestro testimonio, la iglesia necesita años para que una iglesia se fortalezca. Mucho más aún para fundar una iglesia nueva. 3 o 4 semanas le bastaron al apóstol, inspirado en el poder del Espíritu Santo, para que una nueva obra evangélica, cristiana, que abrazó el Evangelio de la paz, esté en Tesalónica. Y bueno, pasó un tiempito, y allá por el año 52 más o menos, desde Corinto, otra ciudad de Grecia, él se toma el trabajo de escribirle a los que vivían en Tesalónica, por los que tenía un amor profundo, y les escribe diciendo: pues habiendo antes padecido y siendo ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Hay algunas cosas que quiero resaltar. Fíjese por favor allí lo que hemos leído. Dice: ¿cómo sabéis? Es evidente que ya conocían los de Tesalónica de qué manera habían sido maltratados y castigados estos siervos del Señor. Pero lo que quiero que usted note es que dice: tuvimos de nuevo. Tuvimos de nuevo. Yo no sé qué dice su versión que tiene allí. Inclusive me detengo un momento con respecto a las versiones que usamos en la asamblea. Tenemos que volver a tener cuidado con la Biblia que leemos en el hogar. Y esto es un paréntesis que me permito hacer: mucho cuidado. Volvamos a la Reina Valera. Consultemos otras versiones. Pero cuidado, hay muchas versiones muy modernas que caen bien al oído y al paladar de muchos creyentes, de las cuales se ha cambiado algunas expresiones o directamente se ha quitado algunos versículos de la palabra de Dios. Así que tengamos cuidado con respecto a eso. Algunas versiones dice allí que ellos tuvieron osadía. Ellos tuvieron osadía. Y usted sabe que osadía significa brío, denuedo, valor. Es decir, que Pablo con Silas se presentan a predicar el Evangelio y tienen brío, osadía, valor para predicar el Evangelio de la paz en medio de una ciudad que los recibe con los brazos abiertos. No, en medio de gran oposición. Mire, la idea es que ellos, por lo que dice Pablo, traduciéndolo un poco a nuestro lenguaje, utilizaron de manera atrevida la libertad que Dios les había dado. Es decir, ellos fueron positivamente atrevidos para predicar el Evangelio. Tuvieron una beta, una línea, una oportunidad y predicaron el Evangelio. No perdieron el tiempo. Dice que anunciaron el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Pablo le escribe a los Romanos 1:1, y dice: presentándose a sí mismo, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. El Evangelio que ellos predicaron no era de hombres, era el mensaje de Dios, era el plan de Dios, traducido a través de los labios de estos hombres y de tantas mujeres que anunciaban que Jesucristo era el Señor. Así que ellos, en medio de gran oposición, pero utilizando atrevidamente la libertad que Cristo les había dado, predicaron con denuedo el mensaje. Ahora, si bien cuando habla de predicar el Evangelio, sinceramente está hablando de lo que escuchaban sus oyentes, de lo que podían oír, un mensaje claro, contundente, como lo de Pedro, yo me atrevo a decir que su vida predicaba. Yo me atrevo a decir que, aunque ellos hablaban con una claridad meridiana acerca del pecado, de la necesidad de salvación, de que había un solo camino y que había un juicio reservado a todos los hombres, su vida, aunque ellos no hablasen, predicaba.
Porque cuando Dios obra en la vida de un hombre, de una mujer, transforma no solamente lo que dice, sino que cambia lo que hace. Cambia las emociones, cambia los gustos, cambia los planes, cambia los deseos. Y Dios quiere también cambiar esas cosas de nuestra personalidad que atentan con lo que Dios llama tener una vida aprobada. Cuando Dios nos pone en el crisol de la fe, podemos ser aprobados por Él, aunque salvos, o desaprobados por Él, aunque salvos. Ellos no solamente hablaban el Evangelio, hermano, hermana, ellos vivían el Evangelio. Y la iglesia necesita en este lugar hombres y mujeres que no solamente hablen del Evangelio, sino que vivan el Evangelio. Porque Pablo mismo se encarga de enseñarnos que nosotros somos para quienes nos ven como cartas leídas. Entonces me pregunto, cuando me leen a mí, mi vida, ¿qué es lo que leen de mí? Cuando se detienen a observarme cómo reacciono, ¿qué es lo que ven en mí? O que el Señor pueda encontrar en nosotros hombres y mujeres realmente que tengan brío, que se esfuercen y que tengan valor para vivir vidas auténticamente transformadas. Y que no limitemos solamente nuestra predicación a que nuestros labios pueden decir nada más. Aquello que sale de nuestra boca y nada más. Que nuestra mirada sea tierna por el obrar de Cristo. Que nuestros gestos sean pacientes como los de Él por el obrar de Cristo. Que nuestras decisiones sean tomadas como si Cristo las tuviese que tomar. Que nuestro carácter sea transformado a imagen de aquel que servimos y en quien confiamos. No solamente para ahora, sino que confiamos para toda la eternidad. Así que ellos hablaban con denuedo y usaban atrevidamente esta forma de hablar. Es más, Pablo agrega que fue en medio de gran oposición. Y esa expresión es interesante. Porque en ningún lado dice la Escritura que el cristiano va a vivir una vida totalmente fácil. No se nos enseña ni tenemos que buscar que se nos aplauda, que se nos reconozca, mucho menos, evitando estar a cuenta con Dios, amigarnos con el mundo y con las costumbres mundanas. En medio de gran oposición, todo iba para atrás, todo estaba al revés, todo era dolor, incomodidad, penuria, aún en medio de gran oposición. Ellos pudieron predicar no solamente con sus labios, sino con denuedo el cambio que Dios había obrado en sus vidas. Ahora fíjense, capítulo 2, versículo 4. Vea si su Biblia dice lo mismo que yo tengo escrito aquí. Porque mi pregunta era, si hablaban y vivían de una manera especial, bueno, verdaderamente, ¿cómo era esa forma? ¿Cómo era ese estilo? ¿Cómo era que ellos vivían el cristianismo de una manera realmente más práctica? ¿Cómo lo hacían? Dice Pablo, sino que según fuimos aprobados por Dios, y préstele atención a esa expresión, para que se nos confiase el Evangelio, agrego, de la paz de Dios, así hablamos. Hermano, no pase por alto esa expresión. Hermano, mire lo que está diciendo el apóstol. Sino que según fuimos aprobados por Dios. Aprobados por Dios. Ya no le interesaba ser aprobado por los hombres como cuando era un fariseo que perseguía a la iglesia con las cartas camino a Damasco. Ya no le importaba haber perdido su familia o la crítica de sus compañeros de religión. Ya no le importaba ser aprobado por los religiosos de aquel entonces. Ya no le interesaba. Él ahora estaba buscando otra aprobación, sublime, única, que usted y yo debemos buscar, hermano.
Ya no le importaba tanto la opinión que tenían las personas de él. Me atrevo a decir, le importaba poco y nada. El apóstol y aquellos hombres y aquellas mujeres buscaban otra aprobación. Una aprobación que en la gloria significará una corona para el creyente fiel. La aprobación de Dios. Lo que dicen de mí, lo que opinan de mí, que me critican, que no me quieren. Poco le importaba. Pablo dice de manera clara, según fuimos aprobados por Dios. Ahí estaba su descanso. Ahí estaba su paz. Él sabía que delante de Dios era un hombre aprobado por Dios. Pero es interesante ver que dice que hablaban, y me atrevo a agregar que vivían, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Si hay alguien que pesa nuestros corazones para ver cómo están, es Dios. Así que el apóstol ahora descansa en el hecho de que delante de Dios él sabe que es un obrero aprobado por Dios. Aprobado. Siendo aprobado es que entonces él recibe por parte del Señor semejante empresa: confiar a otros el Evangelio de la paz. Usted se da cuenta que el apóstol primero necesita ser aprobado para que Dios haga de él alguien confiable para que el Evangelio de la paz sea predicado. A veces me temo que nosotros nos preocupamos por hacer y no tanto por lo que la báscula marca en la balanza de Dios con respecto a nuestro corazón. A veces nos detenemos inclusive demasiado en la obra, olvidándonos que Dios primero quiere aprobarnos. Y eso había ocurrido con Pablo y con Silas. Se les confió el Evangelio una vez que fueron aprobados. Y fíjense lo que dice. Así hablamos. ¿Cómo? Aprobados. Por eso el resultado. Por eso el poder de Dios. Por eso las vidas transformadas. Por eso la obra que crece. Un grupo de hombres y mujeres aprobados por Dios. Que olvidan lo que dicen de ellos los demás. En definitiva, ¿qué podría importarle lo que decían hombres y mujeres que vivían lejos de Dios? Religiosos, idólatras, pendencieros. ¿Qué les importa? A ellos les importaba ser aprobados por Dios. Fíjense, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Pablo le escribe a los Gálatas y les dice: ¿busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios? ¿Trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Tremendo. Gálatas 1:10. ¿Qué aprobación estamos buscando, querido hermano? ¿Qué es lo que busca la obra en este lugar? ¿La aprobación del vecindario? ¿De nuestros amigos? ¿O la aprobación de Dios? Usted sabe que la iglesia vive un momento trágico. La iglesia está buscando hacer males para que vengan bienes. Entonces, aunque hay un objetivo aparentemente santo, la evangelización del mundo, hoy la iglesia se ha convertido en un centro cristiano que está dispuesto a tolerar absolutamente todo, buscando aprobación de hombres, comodidad, la no persecución y encogiéndose de hombros con respecto a lo que Dios opina. ¿Qué aprobación estamos buscando? ¿Qué aprobación busca usted y yo? ¿La de los hombres o la aprobación de Dios? Ahora, perfecto. ¿De quién hablaban? Y yo me pregunto, ¿de quién habla la iglesia hoy? ¿O de quién habla tu vida? ¿De quién habla mi vida? ¿Qué estamos llevando? ¿Qué estamos transmitiendo? ¿Qué es lo que cuenta nuestra manera de vivir? ¿Qué es lo que leen en nosotros? ¿Qué es lo que ven? Fíjese lo que dice el pasaje. Pero nosotros, dicen Corintios, Pablo también,
predicamos a Cristo. Es decir, la idea que ellos tenían, la idea a la que no estaban dispuestos a renunciar, la idea que los había llevado a la cárcel más oscura, la idea que provocó que tuvieran que bajarlos con una soga o con una sábana vieja por un muro, la idea que les permitió, entre comillas, perder todo, era predicar a Cristo. Era predicar a Cristo. Queridos, había un fuego en su corazón, había un entusiasmo en su alma, había una pasión por agradar a Dios, que como consecuencia no pensaban en otra cosa, era una obsesión predicar a Cristo. ¿Y qué predicaban a Cristo? Predicaban que era necesario que Cristo padeciera. Es decir, que predicaban la cruz. Que no fue gratis, que no fue cómodo, que Él se entregó voluntariamente a morir en un madero por griegos y por judíos. Predicaban que había resucitado, que aunque había muerto voluntariamente, la tumba había quedado vacía, que las mujeres le habían visto en el primer día de la semana, y que los discípulos se reunieron con Él, y que 2 o 3 semanas después vieron como sus pies se levantaron del monte de los olivos y ascendieron a la gloria, y los ángeles dijeron: ¿por qué miráis a este Jesús que se va al cielo? Este mismo Jesús pronto vendrá. Eso predicaban. Ellos predicaban que pronto volvería. Se les burlaban, se les reían. Había tantas cosas en las cuales estar ocupados. El mundo estaba ocupado en aquel entonces. Estaban los Juegos Olímpicos también. Había que viajar para vender lo que habían hecho en casa con sus manos. Había que criar los hijos. Hermano, como nosotros hoy. Había que pagar impuestos, había que llevar a los chicos a la escuela, había que conseguir una esposa para casarse, tener hijos, había que levantar la casa, había que cumplir horarios. El mundo estaba muy ocupado, pero ellos venían con esta locura del Evangelio. Un absurdo, una piedra de tropiezo para los que no habrían de creer, pero poder de Dios para aquellos que habían de confiar en Jesucristo como Salvador. Así que ellos hablaban de esto, su vida hablaba de ellos. Ellos podían realmente ser vistos por otros y decir: son cristianos. De hecho, comenzó a llamarse de esa manera, no solamente por lo que hablaban, porque ellos miraban como Cristo. Porque ellos visitaban a los enfermos como Cristo. Porque ellos estaban dispuestos a perder todo con tal de que su vida hable de Cristo. Yo me pregunto, ¿de qué habla tu vida? ¿Y de qué habla mi vida? ¿De qué estamos hablando? La vida de ellos realmente revelaba tener a Cristo. Ahora, ¿cómo lograron esto? ¿Por qué llegaron a vivir así? ¿Por qué podemos ver sus historias y sus páginas y deleitarnos y decir de todo corazón: quisiera ser un poquito como ellos? Quisiera, Señor, que me encuentres aprobado, y al estar aprobado que me comisiones para predicar el Evangelio, y que vea el mundo ya no a mí, sino a ti. ¿Qué pasaba con ellos? ¿Por qué vivían así? Y Efesios da la respuesta, 4:15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Algo ocurría, algo pasaba. Y cuando el Bautista está allí rodeado de todos sus discípulos y ve a Jesús y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, a Él oíd, síganlo a Él. Juan el Bautista está queriendo decir esto. Juan el Bautista está queriendo decir palabras de Pablo: no más yo, más Cristo en mí. Juan el Bautista se está anticipando a lo que el Espíritu Santo quiere obrar en nuestra vida para ser aprobados por Él, para que nuestra vida predique.
Juan el Bautista está preparando el camino para el Señor. Mire, en la antigüedad, cuando un rey iba a llegar a una ciudad, todos sus ayudantes hacían el viaje un par de semanas antes. ¿Y qué hacían? Preparaban el camino. Sacaban los troncos, las piedras, y lo aplanaban de manera que cuando el carruaje con el emperador viajase procurando llegar a destino, no se encuentre con nada que le haga el viaje incómodo o molesto. Juan, el bautizador, hizo eso. Preparó el camino para la llegada del rey. Eso es lo que hizo. Pero ahora el rey ha llegado. Ahora el rey está allí en el Jordán. Ahora el rey ya vino. Ya preparó el camino. Juan el Bautizador está diciendo, es necesario que mengüe. Le está diciendo a sus discípulos, ya no me miren a mí. Yo preparé el camino, a él seguir. A él escuchen, a él sigan. Eso es lo que hizo Juan el Bautista. Y lo hizo con creces. Fue a la cárcel y le cortaron la cabeza. Qué manera de menguar. Qué manera de entregarse. Qué manera de aceptar la voluntad de Dios. Terminando su vida arriba de una bandeja. A él, a él, a él. No más yo, dijo Pablo, tiempo después. Más Cristo en mí. Es lo mismo. Es el mismo deseo. Es la misma preocupación. Es la misma meta. Seguir a Cristo. Vivir a Cristo. Juan lo dijo. Es necesario que Él crezca. Y si lo dijo Él, ¿cuánto más yo? ¿Cuánto más usted? ¿Cuánto más debiéramos nosotros decirle al Señor esta noche, Señor, quiero de crecer. Señor, humíllame. Señor, quita de mí las cosas que estorban. Señor, transfórmame. Señor, no más yo, más Cristo en mí. Eso habían experimentado estos. Por eso, al ser pesados en la balanza celestial, sus vidas eran vidas aprobadas. Y estando aprobados, vivían a Cristo. Hablaban de Cristo. Predicaban a Cristo. Y las multitudes se arrimaban. Y no por ellos, sino por el poder del Espíritu Santo en su predicación. Eran verdaderamente atraídas al Señor Jesús. Se generaba en la vida de ellos una profunda necesidad. Dice la Escritura, pero los que fueron esparcidos en aquel entonces iban por todas partes anunciando el Evangelio, con vidas aprobadas. Y ellos saliendo predicaban por todas partes, ayudándoles el Señor, ¿quién otro? Y confirmando el mensaje con las señales que hacían. Pablo dice, pues, mire su preocupación, ¿no? Si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Tremendo, me es impuesta necesidad. Y ay de mí, si no anuncio el Evangelio. La vida de Cristo en ellos generaba esta necesidad y, hermano, generaba un compromiso. Hermano varón, su familia necesita que usted se comprometa. Hombre de Dios, su hogar necesita que usted se comprometa. Hermana, cumpla su rol. Comprométase con la causa de Cristo. Viva a Cristo. Hermano, hermana, es importantísimo, es el tiempo que nos toca vivir. Es una instancia tan cortita en nuestra historia la que el Señor nos da para servirle, para criar nuestros hijos, para traernos a la reunión de adolescentes y de pre. Hermano, perdona, pero si vos no les hablas de Cristo, el mundo se encarga de hablar de Satanás.
Hermano, es importante que seamos realmente responsables. Nuestros hijos deben saber cuál es la opinión de Dios con respecto al matrimonio, a la sexualidad y al aborto. ¿Quién se los va a contar? ¿Quién se lo va a decir? ¿La maestra en la escuela? ¿Un compañerito? Hace falta un compromiso en el hogar. Y en la iglesia hace falta vivir a Cristo, sentir a Cristo. Hace falta que dejemos de ser quienes somos para que Cristo sea en nosotros cada día un poco más. Anunciando el Evangelio de la paz. Oremos al Señor esta noche, para que el Señor realmente a ustedes y a mí nos dé a todos valor, para que seamos osados con romper el molde del mundo. Es más cómodo callarse, es más seguro aparentemente vivir de acuerdo a lo que quieren ellos. Hermanos, fortalezcamos la iglesia. Fortalezcamos la comunidad cristiana en este lugar. Somos uno en el Señor. Hemos cantado que se note, que se viva. El mundo atenta contra la vida del cristiano. Seamos duros, osados, valientes en vivir según esto. Solamente así vamos a ser aprobados. Prediquemos su palabra y seamos valientes a fin de agradarle a Él. Ese es el objetivo. Mientras Cristo crece un poquito cada día en nosotros, para nuestra bendición y para su gloria y para su honra. Ese es el reto. Un día a la vez. No de aquí hasta que nos llame a su presencia. Hermanos, vivamos a Cristo mañana lunes. Y cuando comencemos el martes, vivamos a Cristo el martes. Y que el Señor nos sorprenda, pesando nuestro corazón, y nos pueda decir en la eternidad: bien, siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Qué mejor que ser aprobado por Él. Qué mejor que ser aprobado por Él. Qué mejor que dejar una estela de nuestra vida cuando termine nuestra existencia en este mundo, en la que vean los creyentes de la congregación que fuimos hombres y mujeres fieles a Él. Y qué mejor gloria que nos reencontremos un día en el cielo, con el gozo en el alma de haber recibido la aprobación de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Sea amén esto en nuestra vida, y que verdaderamente nosotros podamos tener a partir de hoy ese objetivo de hablar y de vivir a Cristo, para nuestra bendición y para su gloria y para su honra. Oramos antes de volver a casa.